Bienvenidos a esta presentación sobre las teorías cognitivas y el aprendizaje significativo. A lo largo de este video estudiaremos las propuestas de tres grandes pensadores de la psicología, Jean Piaget, Lev Vygotsky y David Ausubel, tres autores cuyas ideas han transformado la manera en que entendemos cómo aprenden los seres humanos. El video está organizado en tres grandes bloques. Primero exploraremos la teoría genética de Piaget, centrada en cómo construimos el conocimiento a través de la experiencia. Luego abordaremos la psicología sociocultural de Vygotsky, que destaca el papel del entorno social en el aprendizaje. Y finalmente estudiaremos la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, que nos habla de la importancia de los conocimientos previos como base para aprender algo nuevo. Comenzamos con Jean Piaget, psicólogo y epistemólogo suizo, nacido en 1896 y fallecido en 1980. Piaget es el padre del constructivismo cognitivo y su teoría nos explica cómo el ser humano construye su conocimiento a lo largo del desarrollo, desde la infancia hasta la adultez. Para Piaget, aprender no es simplemente recibir información, sino un proceso activo de construcción. Este proceso ocurre a través de tres mecanismos fundamentales. La asimilación ocurre cuando el sujeto incorpora nueva información a los esquemas mentales que ya tiene, sin necesidad de cambiarlos. Pero cuando esa nueva información no encaja con lo que ya sabemos, se produce un desequilibrio, es decir, un conflicto cognitivo. Este conflicto es clave porque impulsa al individuo a buscar una solución. Esa solución llega con la acomodación, el sujeto modifica sus esquemas previos o crea nuevos para poder integrar la experiencia. El motor de todo este proceso es la equilibración, el balance dinámico entre asimilar y acomodar, que nos permite seguir avanzando en nuestro desarrollo cognitivo. Piaget propuso que el desarrollo intelectual sigue una secuencia universal de 4 estadios. El primero es el sensoriomotor, de los 0 a los 2 años, donde el bebé conoce el mundo a través de la acción y la percepción directa. El gran logro de esta etapa es la permanencia del objeto, entender que las cosas siguen existiendo aunque no estén a la vista. El segundo es el preoperacional, de los 2 a los 7 años. Aparece la función simbólica, el lenguaje, el juego imaginativo, pero el pensamiento sigue siendo egocéntrico e irreversible. El tercero es el estadio de las operaciones concretas, de los 7 a los 11 años. El niño ya puede realizar operaciones mentales reversibles sobre objetos reales, como conservar cantidades y clasificar. Finalmente, el estadio de las operaciones formales, a partir de los 12 años, permite el pensamiento hipotético deductivo y el razonamiento abstracto y científico. Pasamos ahora a Lev Vygotsky, psicólogo bielorruso nacido en 1896 y fallecido en 1934 a la temprana edad de 37 años. A pesar de su corta vida, Vygotsky dejó una huella enorme en la psicología del desarrollo con su enfoque sociocultural, la idea de que el aprendizaje y el desarrollo no ocurren de forma aislada, sino siempre en relación con los demás y con el contexto cultural. El concepto más famoso de Vygotsky es la zona de desarrollo próximo, o ZDP. Esta zona representa la distancia entre lo que un alumno puede lograr por sí solo, su nivel real de desarrollo, y lo que puede lograr con la ayuda de un par o adulto más capaz, su nivel potencial. Para trabajar en esa zona, el educador utiliza el andamiaje, apoyos temporales y ajustados que se brindan al alumno y se van retirando gradualmente conforme gana autonomía y competencia. Vygotsky también valoraba el aprendizaje cooperativo. Cuando los alumnos trabajan en grupos heterogéneos, los más avanzados actúan como mediadores del aprendizaje de sus compañeros. Para Vygotsky, 3 elementos son fundamentales en el desarrollo cognitivo. El lenguaje es el instrumento cognitivo central. El habla egocéntrica que vemos en los niños pequeños no es una señal de inmadurez, sino el punto de partida hacia el lenguaje interno que usamos para pensar conscientemente. La cultura es la fuente y el motor del desarrollo. A través de herramientas psicológicas como los signos, la escritura y el saber escolar, la cultura equipa a los individuos para pensar de formas más complejas. Y el ambiente social no solo estimula el desarrollo, lo determina cualitativamente. El tipo de interacciones que un niño tiene moldea directamente la manera en que piensa. Llegamos al tercer y último autor, David P. Ausubel, psicólogo estadounidense nacido en 1918 y fallecido en 2008. Ausubel es el creador de la teoría del aprendizaje significativo, una propuesta centrada en cómo la organización del conocimiento en nuestra mente influye decisivamente en lo que somos capaces de aprender. Significatividad y tipos de aprendizaje. Ausubel. Ausubel es famoso por una frase que resume toda su teoría. El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averíguese esto y enséñese consecuentemente. Para Ausubel,
el aprendizaje puede ser significativo o memorístico, y puede ocurrir de manera receptiva o por descubrimiento. El aprendizaje significativo receptivo ocurre cuando el alumno recibe el contenido ya elaborado y lo conecta con sus conocimientos previos. Es la base de una buena enseñanza expositiva. El aprendizaje significativo por descubrimiento ocurre cuando el alumno descubre el contenido por sí mismo y luego lo relaciona significativamente con lo que ya sabe. En cambio, el aprendizaje memorístico, sea receptivo o por descubrimiento, implica integrar la información de forma arbitraria, sin conectarla con los conocimientos previos, lo que resulta en un aprendizaje frágil y poco duradero. Ausubel propone que el conocimiento se organiza jerárquicamente en nuestra mente, los conceptos más generales y abstractos están en la cima, y de ellos se derivan los más específicos. A este proceso lo llama diferenciación progresiva. Para facilitar el aprendizaje, Ausubel introduce los organizadores previos, materiales introductorios que se presentan antes del contenido nuevo. Los organizadores expositivos se usan cuando el alumno no tiene conocimientos previos sobre el tema, su función es crear un puente cognitivo desde cero. Los organizadores comparativos se usan cuando el alumno ya conoce algo relacionado, sirven para activar y conectar explícitamente esos conocimientos con el nuevo material. Todo esto se rige por tres principios: la diferenciación progresiva, la reconciliación integradora, que busca resolver contradicciones entre conceptos, y la consolidación previa, que exige asegurar el aprendizaje anterior antes de introducir contenido nuevo. Ausubel también reconoció el papel de los factores afectivos y motivacionales en el aprendizaje. La motivación intrínseca es la orientación hacia el aprendizaje por el valor del conocimiento en sí mismo, no por recompensas externas. La autoeficacia, concepto vinculado a Bandura, se refiere a la creencia del alumno en su propia capacidad para realizar con éxito las tareas. Las metas de aprendizaje orientadas al dominio promueven un procesamiento más profundo y el uso de estrategias más adaptativas. Y finalmente, las atribuciones causales. Cuando los alumnos atribuyen sus éxitos y fracasos al esfuerzo y a las estrategias empleadas, desarrollan una mayor resiliencia académica. Llegamos ahora a una comparación de las tres teorías. Piaget nos habla de la interacción entre el sujeto y el objeto, de los estadios universales del desarrollo, del conflicto cognitivo como motor del aprendizaje y de la importancia de la autonomía intelectual. Vygotsky nos recuerda que el pensamiento tiene un origen social, que la zona de desarrollo próximo define el espacio de intervención educativa, y que el lenguaje y la cooperación son herramientas esenciales del aprendizaje. Ausubel pone el foco en los conocimientos previos como punto de partida, en la necesidad de organizar el contenido de manera lógica y significativa, y en el papel de la autoestima y la motivación. Como conclusión de esta sección, las tres teorías son complementarias. Piaget aporta la dimensión del desarrollo, Vygotsky la dimensión social, y Ausubel la dimensión de la organización del contenido. Para cerrar, las tres teorías convergen en una idea central: el alumno como constructor activo de su propio aprendizaje. Piaget nos enseña a respetar el nivel de desarrollo del estudiante y a promover el conflicto cognitivo como motor del aprendizaje. Vygotsky nos invita a trabajar en la zona de desarrollo próximo, usando el diálogo y la cooperación como vehículos del conocimiento. Y Ausubel nos recuerda que debemos activar los conocimientos previos del alumno y organizar el contenido de manera lógica y coherente. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las grandes teorías del aprendizaje. Esperamos que este contenido sea de utilidad en tu formación.